Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita. Tomo 1, etapa 3. Me amas y me salvas. La experiencia personal y mística de San Ignacio. El reconocer una estructura de pecado, según la expresión misma de Juan Pablo II, en el interior de la historia humana en la cual, a pesar de todo, Dios crucificado permanece presente, es el origen del realismo político y del optimismo místico de San Ignacio. Él vive la época de Lutero y de Calvino, pero también de las guerras entre Francia y el Imperio, de las ligas y facciones en el interior de los países de Europa, de las rivalidades coloniales en el Nuevo Mundo. Ante estas situaciones políticas que están fuertemente señaladas por el pecado, San Ignacio rechaza tanto negar en ellas la existencia antihumana y satánica como desinteresarse de ellas. Aunque prohibiendo a sus compañeros una preferencia por alguno de los países en guerra y excluyendo todo compromiso partidista, o sea, toda convivencia con las fuerzas destructoras de la sociedad humana. Continúa creyendo en un aspecto positivo de la realidad humana que es el amor universal. De allí este párrafo en las Constituciones. Que no haya ni se sienta en la compañía parcialidad a una parte ni a otra entre los príncipes o señores cristianos. Antes un amor universal que abrace a todas las partes, aunque entre sí contrarias, en el Señor nuestro. En la misma perspectiva, se debe recordar una iniciativa verdaderamente política de San Ignacio, tomada el 6 de agosto de 1552. Quiere convencer al emperador Carlos V, por mediación de Juan de la Vega, virrey de Sicilia, para armar una potente flota en el Mediterráneo a fin de echar de él a los turcos. Conocimiento de Dios profundizado por el pecado. Por el Salmo 130, en algunas versiones bíblicas es el 129, el de profundis. Sabemos que el arrepentimiento del pecado nos trae una nueva revelación de Dios. Una de las finalidades de meditar sobre el pecado es ahondar en el conocimiento de Dios al descubrir lo mucho que cuida de mí. Para llegar a esto, el Salmo me enseña que la actitud principal es arrojarme a la misericordia divina con la gracia de Dios y esperar su palabra de perdón. Desde las aguas profundas grito a ti, Yahvé. Oh Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Este salmo posesílico parece ser una oración individual dicha de noche. Sin embargo, es claro desde el primer versículo que el autor se siente solo, aislado de Dios y de los hombres.
El salmista está tan sumergido en las profundidades del mar del mundo que Dios debe acercar su oído para oír sus quejas. Con todo, su oración atraviesa las profundidades del abismo y notamos la profunda conciencia del salmista de que su relación con Dios es la de esclavo al Señor. Su súplica se alza a Yahvé como Adonai. Oh Señor, escucha mi voz. Si tomaras en cuenta los pecados de los hombres, Yahvé, oh Señor, ¿quién quedaría en pie? Uno de los rasgos sorprendentes de este salmo se encuentra en el verso 4. Pero cerca de ti está el perdón, entonces te tememos. En esta hermosísima frase del Profundis está expresada con tal delicadeza la petición de perdón que fácilmente puede ser pasada por alto. El salmista eleva su súplica de manera indirecta hasta parecer avergonzado de pedir perdón a Dios. Personifica entonces el perdón como algo que está cerca de Dios. En el tercer versículo ya había supuesto que Dios no tomará en cuenta los pecados de los hombres, pues nadie sobreviviría a esta deuda. Lo que da pues esperanza es la confianza de que el perdón está cerca de Dios y de que es una gracia, un don gratuito que Dios está siempre dispuesto a dar a lo que se lo pide. Aún más interesante es la conclusión de la frase: cerca de ti está el perdón, entonces te tememos. El salmista nos dice que cuando Dios otorga el perdón, Él confía en que se lo otorgará. Confiere una nueva gracia que Él llama temor. En realidad, este temor implica una nueva revelación de Dios. Cuando el hombre experimenta el perdón de Dios, llega a conocer a Dios en una forma ignorada hasta entonces. Encontramos una ilustración de esto en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Después que Israel había hecho la alianza con Dios y mientras Moisés había subido a la montaña para hablar nuevamente con él, el pueblo pecó de idolatría, adorando un becerro de oro. Moisés intercede y Dios decide darles una última oportunidad. Entonces Moisés sube de nuevo a la montaña a renovar el pacto con Dios. A esta altura del libro, con Israel arrepentido de su pecado, vemos cómo a través del pecado detestado y perdonado, el pueblo escogido arriba a un conocimiento de Dios enteramente nuevo. Israel percibe una nueva dimensión del pacto que ni siquiera había sospechado antes del pecado y del arrepentimiento. Recordemos aquellos versículos del libro del Éxodo, capítulo 33, 18 y siguientes, y capítulo 34, versículo del 6 al 9, en que Yahvé pasa delante de Moisés cuando éste le pidió que le mostrara su rostro. Son dignas de notar las palabras que acompañan a la visión. Yahvé, Dios de la ternura y piedad, tardó a la ira, rico en gracia y fidelidad, que mantiene su amor para con millares, que tolera faltas, transgresiones y pecados, aunque nada deja impune. Este es el nuevo conocimiento que el salmista llama temor de Dios. Este término expresa el conocimiento experimental de su Dios que alcanzó Israel a través del arrepentimiento de su pecado de idolatría. Israel conoció a su Dios en el mismo acto de perdonarle, descubriendo así una dimensión del mismo ignorada en el momento del primer pacto.
en el libro de Éxodo, capítulo 19, 1 y siguientes. El salmista del Profundis expresa la misma idea. El perdón está cerca de Dios y cuando es concedido al hombre, éste recibe, junto al perdón divino, la gracia adicional del temor de Dios, es decir, un conocimiento más personal y profundo del mismo. Pongo mi esperanza en Yahvé, todo mi ser espera confiado, confío en su palabra. Después de su discreta petición, el salmista expresa ahora su confianza de que será perdonado. Se arroja a la misericordia de Dios y todo su ser, su nefesh, su vida, espera confiado en la palabra, dabar, de Dios. La palabra de Dios es creativa. En la primera página de la Biblia vemos a Dios creándolo todo por medio de su palabra, en el libro del Génesis capítulo 1 versículo del 3 al 4. El hombre, como bien sabe el salmista, puede crear el pecado, pero solo Dios puede arreglar después la situación trágica que éste acarrea. Solo Él puede curar el pecado. Por eso el salmista espera en el perdón creativo de la palabra de Dios. En realidad, esta palabra en que el salmista espera con tanta confianza solo es pronunciada en plenitud por la venida de Jesús. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2. Todo mi ser espera en el Señor, más que el centinela la aurora. La noche es un símbolo bíblico de la ausencia de Dios, de su alejamiento, mientras que la aurora, especialmente en los Salmos, es considerada el tiempo del retorno de Dios. El símbolo de centinela se repite a menudo en la Biblia. El pasaje más conocido es el de Isaías. Centinela, ¿qué hay de la aurora? Centinela, ¿qué hay de la aurora? Del libro de Isaías, capítulo 21, versículo 11. En la escena que sintetiza aquí el profeta, los edomitas, aliado de los filisteos, en su lucha contra Sargón, preguntan al vidente: ¿cuánto durará nuestra cárcel, nuestra esclavitud? Como recordamos, ellos habían perdido la guerra contra Sargón II de Asiria. El profeta, con gran sentido gramático, los pinta como hombres que esperan la aurora y preguntan al centinela: ¿cuánto falta para que empiece a amanecer? El centinela los tranquiliza diciéndoles que no habrán de esperar mucho. En nuestro salmo encontramos la misma imagen para expresar la espera del perdón, más que el centinela a la aurora. Espera Israel en el Señor, pues la bondad gratuita está cerca de Yahvé, cerca de Él la redención abundante. Es Él quien redimirá a Israel de todos sus pecados. La esperanza de Israel en Yahvé se basa en la alianza que había hecho con sus antepasados. Así pues, en este versículo, el 7, se hace mención de una de las grandes virtudes del Dios aliado de Israel, su Gesed, es decir, su bondad gratuita y amorosa. Esta es la virtud que el jefe del clan, el patriarca, ha de mostrar hacia los miembros de su grupo. La palabra puede ser traducida como bondad clemente o condescendencia amorosa. Se parece al término latino pietas, que denota aquella cualidad que gobierna la relación del padre hacia los hijos en una familia. Nuestro salmo representa esta bondad gratuita cerca de Yahvé. Esta virtud divina
El Gesed del Dios de la Alianza da ánimo y confianza al pecador, pues sabe que este divino perdón que está cerca de Yahvé le será otorgado en virtud de su alianza con él. Cerca de él, la abundante redención. Dios es el Redentor. Es Dios quien redimirá a Israel de todos sus pecados. En el primer capítulo de su Evangelio, Mateo explica el significado del nombre de Jesús, Yeshua, que quiere decir Yahvé salva. El evangelista nos dice que el niño fue llamado Jesús, pues va a salvar a su pueblo de sus pecados. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21. La encarnación da al Salterio una dimensión completamente nueva, y de allí su renovado valor para nosotros cristianos. Esta esperanza del salmista en el perdón de los pecados nos lleva encarnada en Jesucristo. Él es el Dabar, la palabra de Dios hecha hombre. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, versículo 8. O mejor, rescatará toda la humanidad de todo pecado. Por experiencia personal del arrepentimiento, avanzamos hacia un conocimiento más profundo del Señor por medio de esta nueva gracia de Cristo. El sacramento del perdón anula las consecuencias antisociales del pecado. La gracia de Dios en Jesús me vuelve a unir no solo con Dios, sino también con los demás hombres de los que el pecado me había separado. De allí que la Iglesia, en el rito de la confesión como acción litúrgica, ha sido consciente de que confieso mis pecados al sacerdote no solo como representante de Cristo, sino también como hombre, como representante de los otros miembros del cuerpo de Cristo, de quienes me aparté por el pecado. El sacerdote nos ofrece en nombre de la Iglesia, tanto como en el de Cristo, los medios de volver a la amistad con el pueblo de Dios. El salmista sabe muy bien que el pecado no solo lo ha arrojado lejos de Dios, sino también de la asamblea cúltica de Israel. En el Seol no hay vivientes, es el reino de las sombras y de la muerte. Del mismo modo, mi pecado me arroja lejos de los otros miembros de la Iglesia, y esa ruptura con Dios y con los hombres es lo que la penitencia, sacramento del perdón, viene a reparar. San Ignacio tiene un profundo sentido del valor del arrepentimiento como medio de progresar en la familiaridad con Dios que debe caracterizar al jesuita. Su particular insistencia única entre los místicos en la práctica diaria del examen de conciencia es prueba de que compartía la convicción del salmista.